Cuando éramos niños, mi hermana y yo solíamos pasar los fines de semana en la casa de la abuela. Era una vivienda vieja y oscura construida a las afueras del pueblo. A pesar de las historias que corrían sobre ella, nadie en la familia se atrevía a confirmarlas. Decían que era una bruja. Aunque jamás la vi practicar abiertamente algún ritual, había algo en su forma de hablar, en su mirada penetrante y en las cosas que guardaba en su casa que no dejaban lugar a dudas. En su cuarto, sobre un mueble de madera gastado, tenía un altar cubierto de velas negras, figuras extrañas y pequeños frascos llenos de hierbas, huesos y líquidos oscuros. Siempre que le preguntábamos sobre ellos, nos respondía lo mismo: son para proteger la casa, aunque nunca aclaró de qué, y con el tiempo solo dejamos de preguntar. Fue en esa casa donde vivimos los momentos más aterradores de nuestras vidas. Una noche mientras dormíamos en la sala, escuché pasos provenientes del pasillo. Abrí los ojos pensando que era mi abuela, pero todo estaba en penumbras. La luz de la luna apenas se filtraba por las ventanas, iluminando vagamente el contorno de los muebles. Y allí estaba, una sombra que se movía lentamente cerca del marco de la puerta. Me quedé inmóvil tratando de convencerme de que se trataba de un efecto de la luz, pero la sombra se deslizó hacia el centro de la sala. Era alta y delgada y su movimiento no era nada natural. Era como si flotaba. Quise gritar, pero algo me lo impedía, y en ese momento escuché un susurro. Era un murmullo apenas audible que se sentía como si alguien estuviera justo al lado de mi oído. Cuando finalmente logré moverme, sacudí a mi hermana para despertarla. Ella también lo vio. La sombra permaneció allí durante unos segundos antes de desvanecerse, y luego no dormimos por el resto de la noche. Al día siguiente le contamos a la abuela lo sucedido, y en lugar de preocuparse, nos miró con una calma perturbadora y dijo: son visitas, no les hagan caso. Con el tiempo los fenómenos se hicieron más intensos. Las puertas se abrían y cerraban sin razón aparente. Los platos en la cocina se caían de los estantes, y a veces, mientras estábamos sentados en la sala, los muebles se movían unos centímetros, como si algo invisible los empujara. Mi hermana y yo estábamos aterrados, pero mi abuela siempre parecía indiferente. Un día, mientras jugábamos en el patio trasero, escuchamos un fuerte estruendo dentro de la casa. Corrimos hacia la sala y encontramos el espejo grande que colgaba en la pared roto en 1000 pedazos. En los fragmentos esparcidos por el suelo parecía reflejarse algo que no estaba en la habitación. Un rostro extraño y oscuro, con ojos hundidos y completamente vacíos. La abuela nos obligó a recoger los pedazos mientras murmuraba algo en un idioma que no entendíamos. Y esa noche la casa estuvo más silenciosa de lo normal, pero el ambiente era sofocante. A medida que pasaron los años, la salud de la abuela empezó a deteriorarse. Apenas podía caminar y su voz, antes firme y autoritaria, se había vuelto un susurro. Una noche, mientras la ayudaba a acostarse, me pidió que cerrara la puerta con llave. Es hora de que sepan la verdad, me dijo con un hilo de voz. Me contó que cuando era joven había hecho un pacto con almas del purgatorio. A cambio de poder y protección, les ofreció algo que no quiso explicarme del todo. Ellos me ayudaron, pero ahora vienen por mí. Ya no tengo mucho tiempo, dijo con lágrimas en los ojos. Le pedí que me explicara mejor,
pero solo me hizo prometer algo. Cuando llegue mi momento, debes acostarme en el suelo. Solo así podrán llevarme más rápido y no sufriré tanto. No entendía del todo sus palabras, pero sin dudas accedí. La noche en que murió fue la más aterradora de mi vida. Mi hermana y yo estábamos en la sala cuando escuchamos un grito desgarrador proveniente de su habitación. Corrimos hacia ella y la encontramos en el suelo retorciéndose de dolor. No dejes que me lleven, me están quemando. Gritaba mientras intentábamos sostenerla. Su cuerpo estaba frío, pero sudaba como si estuviera en medio de un incendio, y sus ojos estaban desorbitados y miraban hacia el techo, donde parecía haber algo que no podíamos ver. De repente, comenzó a hablar en un idioma extraño, algo gutural, mientras las lágrimas corrían por su rostro. A pesar de sus súplicas, su voz se fue apagando lentamente hasta que finalmente quedó inmóvil, y su rostro quedó congelado en una expresión de terror absoluto, como si hubiera visto algo demasiado horrible para describirlo. Esa misma noche la casa se volvió un infierno. Las luces parpadeaban y las ventanas se abrían de golpe, y las sombras en las esquinas parecían cobrar vida. Sentimos pasos recorriendo los pasillos, pero nunca vimos a nadie. Y mi hermana y yo salimos corriendo del lugar y no volvimos jamás. Con el tiempo, la casa fue abandonada. Nadie quiso quedarse con los objetos de la abuela, y algunos incluso intentaron quemarlos, pero los accidentes ocurrían cada vez que alguien lo intentaba. Ahora, años después, sigo soñando con ella. En mis sueños la veo atrapada en un lugar oscuro, rodeado de sombras que susurran su nombre. Sé que su alma no descansa y temo que algún día vengan por nosotros también. Hay cosas que nunca deberían buscarse y pactos que nunca deberían hacerse.